Un hombre se define por sus acciones. Se hartaba de repetir mi abuela. Desde muy pequeño, esa frase resonaba en mi cabeza, creo que nunca llegué a entenderla hasta que el destino me obligó a ello. Sentado frente a aquel enorme ventanal, podía ver cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra los cristales. Mi vida no había sido la que tantas veces había soñado, no se acercaba ni lo más mínimo. Estaba llegando a esa etapa de la vida, en la que comienzas a descender, o eso dicen, y sinceramente, ninguna de las cosas que había conseguido me llenaba. Había tenido varios empleos que me habían servido para subsistir y en contadas ocasiones me había permitido algún pequeño capricho. Tardes como aquella, en las que me paraba a pensar, me recordaban que mi existencia era totalmente prescindible. De pequeño, antes de dormir, imaginaba cómo sería cuando fuera mayor. Todo sería un camino de rosas, qué ingenuo aquel muchacho y qué equivocado estaba. Pronto tuve que comprender que la gente, incluso la que puedes llegar a odiar, acaba desapareciendo. A unos les llegó su hora, otros simplemente desaparecieron de mi vida mientras yo, sin más remedio, permanecía irremediablemente en esta, mi simple y desastrosa existencia. No fui capaz de mantener a la que siempre supe que era la mujer de mi vida, me abandonó al darse cuenta de que jamás cambiaría. Tampoco a los amigos de la infancia, me mudé de aquel pueblo en el que pasé mis primeros años de vida al fallecer mi abuela. A mis padres, nunca los conocí, el único recuerdo de ellos eran algunas fotografías antiguas en el aparador del salón de la casa donde fui criado. Llegué a esta gran ciudad con una vieja mochila, el poco dinero que saqué por la venta de la única propiedad de la familia y unas ganas locas por cumplir mis sueños. La mochila se rompió incluso antes de bajarme de aquel autobús, el dinero poco a poco iba desapareciendo de mi cartera con los gastos del día a día y mis ganas. No soy por naturaleza pesimista, todo lo contrario, o así era hasta que llegué aquí. Me costó adaptarme al ritmo que imponían este tipo de ciudades. Yo venía de una población más bien pequeña, donde todo el mundo se conocía y ahora me encontré totalmente perdido en una especie de selva, donde la gente iba de un lado para otro sin parar. El bullicio que más tarde se convertiría en algo normal, llegó a aturdirme, incluso mientras caminaba la primera vez por las calles de lo que sería mi nuevo hogar, tuve que adentrarme en callejones estrechos para huir de él, aunque solo fuera unos minutos, poder sentir algo de paz y tranquilidad. Después, volvía a salir a la locura, otra vez la gente de aquí para allá, los coches, patinetes, bicicletas, autobuses, en definitiva, la vida en la ciudad. Encontré una pensión donde una mujer me alquiló una habitación con baño compartido. No era gran cosa, lo suficiente para un joven recién llegado. Coloqué en el único armario que había, la ropa que tenía, me refresqué un poco y salí a la calle con la firme intención de comerme el mundo. Sabía que lo primero que debía hacer era buscar un trabajo, convencido de aceptar cualquier cosa. La pensión estaba bien situada, muy cerca del centro y rodeada de un sinfín de negocios. Después de todo el día pateando, entrando en cada uno de los locales que me encontraba para ofrecer mis servicios, volví para derrumbarme sobre la cama y mentirme a mí mismo esperando que el día siguiente sería mejor. Con los primeros rayos de sol entrando por la ventana me desperté. Desde el día anterior no había comido nada, así que me vestí y salí para buscar alguna cafetería donde desayunar. Pedí en la barra un café y un par de magdalenas, me senté en una mesa junto a uno de los ventanales. Mientras esperaba que me sirvieran, escribí en mi móvil la frase, ofertas de empleo. De nuevo y como casi siempre, lo primero que apareció en la pantalla, un anuncio. Con un movimiento rápido, por la costumbre, puse mi dedo sobre la X para poder eliminar el anuncio y acceder al contenido. Repasé una a una las ofertas que aparecían, para la mayoría no disponía de la titulación necesaria, para el resto carecía de la experiencia que solicitaban. El camarero apareció con mi café y lo dejó sobre la mesa. Buenos días, aquí tiene, dijo. Gracias, respondí. ¿Usted no es de por aquí? No, llegué ayer. Pues bienvenido. Gracias, volví a decir. Estuve a punto de preguntarle si necesitaban algún empleado, pero no me dio tiempo. Justo antes de darse la vuelta un estruendo hizo que los cristales estallaran en 1000 pedazos y que tanto él como yo fuéramos lanzados al suelo. A duras penas conseguí levantarme de aquel suelo cubierto de pequeños fragmentos de vidrio. Aquel hombre que hacía unos segundos me había atendido amablemente, yacía en el suelo boca abajo.
Poco a poco me fui acercando hacia él, aturdido todavía y con un horrible pitido resonando en mi cabeza que impedía que pudiera escuchar los gritos y lamentos que me rodeaban. ¿Está usted bien?, grité al tiempo que intentaba comprobar si aquel hombre respiraba. No obtuve respuesta alguna, salvo mis manos empapadas en sangre. Atónito miraba hacia aquel hombre a la vez que a mis manos. Aquello no podía estar pasando. Miré a mi alrededor, el resto de los clientes se repartían por el local, unos intentando ponerse en pie, otros, como el camarero, inertes sobre el frío suelo. Me levanté como pude y me acerqué hacia una mujer que intentaba ponerse en pie para intentar ayudarla en su empeño, luego otro y más tarde un anciano con la cara ensangrentada que gritaba algo que no era capaz de escuchar, hasta que una mano se posó sobre mi hombro. Ya nos encargamos nosotros, oí decir como si de un susurro se tratara a un hombre fornido que estaba tras de mí. En aquel momento me derrumbé. Aquel caos existente en el pequeño local también existía en la calle. Ahora era una mujer joven la que me llevaba agarrándome del brazo. Había más cuerpos desparramados en medio de aquella calle, decenas de coches y camiones con las sirenas emitiendo su característico sonido mientras los rotativos no dejaban de girar iluminando aquella escena de dolor y terror. Por más que intentaba articular alguna palabra para comunicarme con aquella mujer que tan amablemente me guiaba entre todo aquel desastre, era incapaz de ello. No solo continuaba prácticamente sordo y con aquel silbido persistente, sino que también me encontraba sumido en un desconcierto del que sería más complicado de salir de lo que jamás habría imaginado. 2 hombres uniformados se acercaron para recogerme y llevarme a una de las ambulancias. La joven que me había acompañado apretó mi mano, la miré y pude entender leyendo sus labios que me decía, todo irá bien, mientras se alejaba en la misma dirección por la que acabábamos de venir. Los médicos me atendieron todo lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. Mientras ellos se dedicaban a curar mis heridas, yo miraba el tumulto que se había generado alrededor de aquella escena, y a la gente que se agolpaba detrás del cordón policial que habían montado las autoridades. ¿Qué esperaban ver?, me preguntaba a mí mismo. La escena que se mostraba ante ellos era dantesca, horrible, pero aún así, allí estaban, como espectadores de una película. Aquella experiencia, ese día, marcaría el resto de mi vida. Un joven apenas llegado a la ciudad, que en su primer día sufre algo tan espantoso como ese momento en el que sus propias manos se tiñen de la sangre de otro ser humano. Poco a poco el incesante pitido iba desapareciendo y las palabras de los enfermeros empezaban a tener sentido para mí. Los dos coincidían en que mis heridas no revestían ninguna gravedad, aunque les preocupaba que existiera alguna otra lesión que a simple vista pudiera pasar desapercibida. Estoy bien, les dije intentando tranquilizarlos. ¿Seguro?, preguntó uno de ellos. No tenga usted ninguna prisa, estamos aquí para atenderle. Seguro. Atiendan a otra gente, yo estoy bien, algo aturdido simplemente. ¿Qué coño ha pasado? Todavía no está muy claro, contestó el otro enfermero. Creen que ha sido una bomba, pero aún es pronto para saberlo con exactitud. ¿Cómo se llama?, me preguntó. Tardé un rato en contestar a aquella sencilla pregunta, por un momento sentí como si no recordara ni tan siquiera quién era yo mismo. Jorge Ampurias, así me llamo. Mientras caminaba en dirección al exterior del cordón policial escuché como alguien me gritaba. Espere un segundo. Me giré y pude ver como un agente uniformado se acercaba hasta donde yo estaba en aquel momento. Perdone, ¿puedo hacerle unas preguntas? Por supuesto. Dispare. ¿Estaba usted en el momento de la explosión? En aquella cafetería. Respondí señalando. Entiendo. ¿Y qué es lo que hacía? Tomar un café con 2 magdalenas. Bueno. Realmente esperaba a que me sirvieran mi café y mis 2 magdalenas. ¿Vio a alguien extraño esta mañana? ¿Algo raro? Todos me parecen extraños, llegué a la ciudad ayer y no conozco a nadie. Entiendo, ¿de dónde vino usted? ¿Y cuál es el motivo de que viniera? De un pequeño pueblo del sur y encontrar un trabajo. Por eso he venido. El tono que utilizó el agente para formular las 2 últimas preguntas consiguieron ponerme de muy mala leche. ¿No se pensaría aquel inepto que podía ser yo el culpable de la explosión? Trabajo, ya veo, contestó de nuevo con aquel tono. ¿Usted se cree que sería tan estúpido como para poner una bomba y quedarme en el lugar donde explotará? No sé. Dígame usted si sería así de estúpido, o quizás listo, según se vea.
Mire, agente, no soy así de estúpido, se lo aseguro, y si no tiene más preguntas me gustaría llegar a mi habitación y tumbarme un rato en la cama. Esta es mi tarjeta, dijo ofreciéndome una. Si recuerda algo más le agradecería que me llamara. Por cierto, deme su número de teléfono y dirección, y ya sabe, para el expediente. Sí, para el expediente, contesté de mala gana. Después de aquel intercambio de números y direcciones retomé mi camino hacia el exterior del cordón policial. La gente que se arremolinaba alrededor comenzó a dejar un pasillo por el que atravesar el tumulto. Escuchaba cómo hablaban entre ellos, casi se susurraban al oído mientras yo avanzaba. Cuando ya estaba llegando al final, cuando ya podía ver con claridad el resto de la calle, un pequeño aplauso comenzó a escucharse tras de mí. Poco a poco, la gente comenzó a unirse y aquel primer aplauso se convirtió prácticamente ahora en una ovación por parte de todos los que allí estaban. Me detuve y miré hacia atrás. Allí estaba, al principio del pasillo que se había formado, el agente que unos segundos antes se había comportado de aquella manera tan inaguantable. Había sido el que comenzara aquella especie de homenaje con su primer aplauso. Seguí caminando apoyado por aquel gesto. Las lágrimas de emoción comenzaban a brotar de mis ojos, no podía reconocer el tipo de sentimiento que recorría mi cuerpo porque desconocía que existiera. Jamás había sentido nada parecido. Proseguí mi camino hasta llegar a la pensión. Justo detrás de la puerta se encontraba la señora Ramos, mi casera. ¿Está usted bien?, le pregunté. Sí, claro. ¿Qué ha pasado?, dijo ella. Creen que una bomba, pero no están seguros todavía. Otra vez. Malditos. ¿Ha pasado más veces?, pregunté yo un poco sorprendido. En los últimos 3 meses, al menos 3 o 4 explosiones. No tenía ni idea. Este barrio no era así. Cuando mi difunto marido compró este pequeño edificio y fundó la pensión, aquí era toda la gente de bien, trabajadores, pero de bien. Ya, los tiempos cambian y las gentes también. Esto es un desastre, apuntilló ella mirando hacia donde había sucedido todo. Subí las escaleras hasta mi cuarto dejando a aquella mujer semi-escondida detrás de la puerta de entrada. Me tiré literalmente sobre la cama, cogí mi teléfono y escribí las palabras bomba y explosión en el buscador de mi móvil. Enseguida aparecieron varios artículos sobre el tema. Los periódicos locales hablaban de 3 explosiones distintas en aproximadamente los últimos 3 meses, como había dicho mi casera. En ninguno de ellos había que lamentar víctimas mortales, según explicaban, algo muy distinto al de esta mañana, pensé para mí. Al menos el camarero de la cafetería había muerto. También, en los 3 hablaban de diversas líneas de investigación, varias hipótesis, pero en ninguno hablaban de sospechosos o posibles móviles. Nada de reivindicaciones, ni sospechosos, ni pistas a seguir. Poco a poco un terrible dolor de cabeza se empezaba a apoderar de mí. Decidí dejar de mirar la pantalla e intentar dormir un poco. Necesitaba descansar después de lo que acababa de vivir. Cuando me desperté, eran las 6 de la tarde. Aunque llevaba desde la noche anterior sin comer nada, no sentía hambre. Me levanté y me quité la ropa manchada de sangre, la metí en la mochila. Después de asearme un poco bajé las escaleras. Necesitaba encontrar una de esas lavanderías donde poder lavar mi ropa. La pensión estaba demasiado tranquila, no se escuchaba ningún ruido, ni siquiera me crucé con ningún otro inquilino. La señora Ramos estaba abajo, barriendo en la entrada del portal. La pregunté si podía indicarme algún lugar para lavar la ropa y me indicó de 1000 amores. 4 calles más arriba la encontré sin ningún problema. Entré en el local. 2 mujeres charlaban amigablemente mientras 3 niños corrían de un lado a otro gritando y riendo. Un hombre al final de la lavandería esperaba sentado a que su colada estuviera lista mientras hojeaba una revista del motor. Busqué una máquina vacía y metí mi ropa, puse el detergente y me quedé mirando al interior del tambor como comenzaba a llenarse de agua y después a girar sin parar, igual que hacía en casa de la abuela, y soñaba con que aquel giro me podía transportar a otra época y lugar donde corría 1001 aventuras de las que por supuesto, aunque pueda parecer increíble, tuvieron que pasar unas horas para darme cuenta de lo extraño de la situación. A pesar de lo que acababa de ver, la reacción de aquellas 2 mujeres ante la presencia del hombre de la revista del motor, hasta que no salí de la lavandería no fui consciente. Sí, me sorprendía que en la conversación anterior entre ambas no se hablara de lo sucedido apenas unos metros más abajo, pero no le di demasiada importancia.
Fue al salir cuando, caminando y agudizando el oído, me percaté que no solo las dos mujeres no hablaban de ello, el resto de la gente tampoco lo hacía. Llegué incluso a sentarme en un banco junto a dos ancianos que conversaban con el único fin de escuchar lo que decían. Entré en varios locales de la zona cercana a donde casi había perdido la vida esa misma mañana y nada, ni una sola palabra sobre el tema. De no ser por los dos coches patrulla que custodiaban la zona y, por supuesto, los destrozos que había provocado la deflagración, nadie podía pensar que allí hubiera sucedido lo que yo mismo había vivido. Caminé sin rumbo por la ciudad con mi mochila al hombro cargada con la ropa ahora ya limpia. Absorto en las conversaciones de la gente que caminaba a mi lado, intentando encontrar a alguien que hiciera el más mínimo comentario sobre lo sucedido, llegué hasta una plaza. En el centro de la misma y mirando hacia todos lados entendí que estaba totalmente perdido. No sabía qué salida debía coger ni tampoco cuál había sido el camino que me había llevado hasta allí. Saqué mi teléfono, introduje la dirección de la pensión y seguí la ruta marcada por el navegador para retornar al que en ese momento era mi hogar. Cuando atravesé las puertas del portal, pude ver a la señora Ramos sentada sobre un sillón en la que era su vivienda. La puerta de su casa estaba abierta de par en par y se podía ver el largo pasillo que atravesaba toda la vivienda. Caminé por él y golpeé con mis nudillos la puerta. Sinceramente, aquella mujer no se había percatado de mi presencia y me pareció lo más correcto hacerme notar. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió sobresaltada. «¿Ocurre algo?» «No, tranquila. Solo quería saber si se encontraba bien, nada más, después de lo de esta mañana». «Estoy perfectamente, no tiene por qué preocuparse», dijo sencillamente volviendo su mirada hacia el televisor. Volví sobre mis pasos para salir de aquella casa. Me sentí estúpido por lo que acababa de pasar. La misma mujer quien esa mañana parecía asustada y que se escondía tras la puerta, ahora parecía sentirse ofendida por mi interés. Subí las escaleras hasta mi cuarto de 2 en 2, estaba cabreado. No solo no entendía por qué nadie hablaba de lo sucedido, para colmo, la señora Ramos me había tratado de aquella manera. Coloqué la ropa en el armario y me tiré sobre la cama. No podía dejar de pensar en el cuerpo del camarero sobre el suelo ensangrentado. Yo había tenido suerte, quién sabe, si hubiera salido de la pensión unos segundos más tarde, quizás fuera mi cuerpo el que yaciera tendido. Todo resultaba tan raro. Podría ser que la gente de la ciudad estuviera acostumbrada a este tipo de cosas, que no le dieran la más mínima importancia, que pasadas unas horas fueran capaces de olvidarse de todo y seguir con sus vidas. A lo mejor, yo debía de aprender también a ser como ellos, pensé justo antes de repetirme a mí mismo que el día siguiente seguro que sería mejor que este. El ruido de la alarma me despertó de tal manera que mis ojos parecieron querer salir de sus órbitas. A pesar de todo, había dormido del tirón. Me levanté y fui al baño. Tuve que esperar en el pasillo mientras acababa otro de los huéspedes. Durante ese tiempo, aproveché para hojear las últimas noticias en la pantalla de mi teléfono. Todos los periodistas coincidían en sus artículos sobre el atentado en una cosa. Se desconocía el autor o autores y, por supuesto, los motivos. Todos ellos eran bastante pobres, pensé, apenas un cuarto de página para un suceso de aquella magnitud. Sin fotografías, ni entrevistas, nada. Un simple artículo en las páginas centrales, ni tan siquiera un titular en la portada. Perfectamente aseado, bajé las escaleras hasta el portal, donde la señora Ramos se afanaba por limpiar los cristales de la entrada. Sin ni siquiera mirarme me dio los buenos días y justo antes de abandonar el portal la escuché decir, «Deberías dejarlo estar, como hacemos el resto». Dios mío. Estaban todos locos, no solo nadie hablaba sobre ello, sino que también, hasta aquella mujer me pedía que olvidara lo sucedido. Con su frase aún en la cabeza comencé a caminar en sentido opuesto al que había tomado la mañana anterior con la esperanza de encontrar un sitio donde comer algo. Llevaba casi 48 horas sin probar bocado y el cuerpo ya empezaba a resentirse por la falta de alimento. Encontré un pequeño bar en el que anunciaban que servían desayunos a un precio que me pareció bastante económico. Entré sin pensarlo 2 veces, pero el subconsciente me obligó a sentarme en la mesa más alejada de la entrada. El camarero se acercó hasta mí con su libreta en mano y un bolígrafo entre los dientes. «¿Qué va a ser?», preguntó. «Un cortado y algo de comer. Hacemos unas tostadas exquisitas». «Perfecto, póngame 2». «Marchando», dijo mientras se daba la vuelta en dirección a la barra.
Esperé hasta que volvió con la comanda y mientras colocaba las cosas sobre la mesa no pude evitar preguntarle a aquel desconocido por lo que había sucedido el día anterior. No eres de por aquí, ¿verdad? No, llevo un par de días solo en la ciudad. Se nota, dijo mirando a su alrededor. No es bueno preguntar sobre esas cosas, continuó. La gente que hace demasiadas preguntas no es bien recibida, deberías dejarlo pasar. ¿En serio? Ayer casi me matan y a otro montón de gente y a los habitantes de esta ciudad no se les ocurre nada más que decir que lo deje pasar. Solo puedo decirte que gente muy peligrosa controla todo en esta ciudad, en este barrio, incluso controlan hasta lo que se habla. Anda con ojo y de verdad, es mejor que no hagas preguntas. El camarero se alejó de mí como alma que lleva el diablo. Ni siquiera sirvió la leche en la taza, se limitó a dejar la pequeña jarra sobre la mesa. ¿Qué coño le pasaba a toda esta gente?